Hoy vamos a continuar estudiando un poco más y me gustaría volver a tocar algunos puntos del que sería nuestro segundo punto, nuestro segundo propósito como Iglesia Yeroviá. Tenemos 6 propósitos, ¿verdad?, que estuvimos resumiendo un poco. Me gustaría ver si alguno recuerda. El primer propósito que vimos, ¿cuál era? ¿O cuál es el primer propósito que tenemos como iglesia? A ver. Adoración, ¿verdad? Después, comunión. Después, evangelismo. Muy bien. Después, relacionado con el evangelismo, discipulado, enseñanza también. Ahí van 5. Falta uno. Misiones. Muy bien. Tenemos 6 puntos principales que si alguien te pregunta y te dice ¿cuál es el propósito de tu iglesia o por qué tu iglesia se mueve, respira, vive, transpira, sangra? Es justamente por esto. Por la adoración, por la comunión, por el evangelismo, por las misiones, por el discipulado y por la enseñanza. Eso resume en grandes rasgos cuál es el propósito nuestro como iglesia. Queremos ser una iglesia que se reúne para continuar adorando a Dios cada domingo. Eso hablábamos del primer estudio, justamente, que no venimos acá para empezar a adorar. Venimos acá para adorar o continuar a adorar al Señor, adorando al Señor juntos, ¿verdad? Esa es la diferencia. No venimos acá para recién empezar a adorar. Eso no es adoración, eso es religiosidad. Eso es algo hueco, eso es algo vacío. Si venimos acá solamente para acá adorar a Dios, eso no es verdadera adoración. La adoración, ¿se acuerdan que no habla de un lugar específico, ni un momento específico, ni una actividad específica? La adoración es una realidad espiritual personal. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana? Y ella le dijo: nosotros adoramos acá, ustedes allá, ¿verdad? Y Jesús le dijo: va a llegar el día donde no se va a adorar ni acá ni allá. Pero Dios busca que los que le adoren en espíritu y en verdad. Ese es el requisito de la adoración. Luego vimos la comunión. Cuando hablamos de adoración, vemos de esa relación personal con Dios mismo, ¿verdad? De entender quién es Él, de entender qué es lo que Él hace. Gracias. Y por qué nosotros, y qué somos nosotros frente a eso, ¿verdad? Y adorar a Dios es la respuesta de todo nuestro ser, de todo lo que nosotros somos, a todo lo que Dios es, ¿verdad? Eso es adoración. Eso podemos hablar como la definición quizás de adoración. Es nuestra respuesta con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con todo nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestra voluntad. Muchas veces se habla de adoración y parece que incluye solamente la emoción, ¿verdad? Y cantamos, cerramos los ojos y vemos muchas congregaciones, muchas iglesias que piensan que adorar a Dios es pura emoción. Pero no, es algo integral, es algo que lleva y que debe tomar todo nuestro ser, toda nuestra persona, nuestra mente, nuestra emoción y nuestra voluntad, las decisiones que tomamos día a día. Vimos luego la comunión, que ya nos habla de esta relación horizontal que somos llamados a tener como consecuencia de esa relación vertical, ¿verdad? Veíamos ese ejemplo que en la cruz de Cristo estamos encontrados y está justamente ese punto de encuentro en donde se une la adoración y la comunión. Y que gracias a la adoración que nosotros podemos tener al Señor, podemos tener comunión los unos con los otros. Somos llamados justamente a cuidar ese vínculo de unidad. Veíamos que la oración de nuestro Señor Jesucristo, cuando oró por sus discípulos y por los que creerían por la palabra de ellos, o sea, nosotros, lo que Él pidió no era porque conozcamos demasiado, no pidió para que tengamos edificios grandes, no pidió para que tengamos muchos ministerios. ¿Qué pidió? Que seamos unidos. Que cuando la gente de afuera nos vea, puedan ver en nosotros la Trinidad reflejada. Así como tú y yo, Padre, somos uno, decía Él. Que el mundo conozca a tus hijos, a mis discípulos les conozcan como también que ellos sean uno. La unidad es algo básico
es el estandarte, es el distintivo del cristiano. Y vimos algunos ingredientes de la comunión que me gustaría repasar rápidamente, que vimos ahí en Efesios. Podemos ir, Efesios capítulo 4, nos habla acerca de la unidad del Espíritu, y vimos de alguna forma lo que podemos llamar como comunión local, ¿verdad? La comunión local, la comunión que somos llamados a tener nosotros como parte de esta iglesia local, como parte de este rebaño local aquí en el barrio Fátima, la Iglesia Bautista Bíblica Yerovia. Somos llamados a tener y a poner estos ingredientes en nuestras relaciones los unos con los otros. Somos llamados a ser humildes. Vimos que la humildad era tener una estima baja de nosotros, ese es el significado literal de la palabra humildad, ¿verdad? Pero que también debíamos entender que había también valor en nosotros porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero también ese valor se ve distorsionado a causa del pecado. Entonces podemos ver que en realidad no había ningún valor en nosotros para que Cristo nos buscara. El otro día escuché a un predicador, a un falso predicador, mejor dicho, llamado Joel Osteen. Joel Osteen es uno de los magnates del cristianismo de la prosperidad, ¿verdad? Y él dice, esa cruz, tenía una cruz gigante así en el escenario, que es prácticamente una iglesia, es un estadio su iglesia, miles y miles y miles de personas, con comezón de oír. Y apuntaba a él esa cruz y decía, esa cruz revela y muestra todo lo que vos valés. Y justo este video que estaba viendo, después mostraba otra porción de otro predicador, llamado Steve Lawson, que es un predicador muy bíblico, diciendo, tenía también en la iglesia una cruz, y diciendo, esa cruz demuestra que no valías nada. Demuestra lo malvado que sos. Demuestra lo terrible que es tu pecado. Por eso Jesús tuvo que ir a esa cruz. Y eso nos lleva a nosotros a tener una actitud de humildad. De que no merecíamos nada y que nada de lo que tenemos lo ganamos. ¿Qué tenés que no se te haya dado? ¿Verdad? Ese es el énfasis de la humildad. También la mansedumbre, que a veces confundimos con la debilidad de carácter, pero veíamos que la persona mansa es aquella que puede controlar ese espíritu. Veíamos ese proverbio que decía que es terrible aquel hombre, como una ciudad sin fortaleza, sin muros, es un hombre que no sabe controlar y dominar su espíritu, ¿verdad? Es alguien que no tiene control, es terrible esa situación. Pero una persona mansa es realmente una persona fuerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos esa diferencia o esa expresión que decimos, no, fulano tiene un carácter fuerte, mengano tiene o ella tiene un carácter, o él tiene un carácter fuerte? Vemos que eso no es así. Cuando uno explota y no controla, la mansedumbre no te hace controlar ese espíritu, en realidad no es un carácter fuerte, es un carácter débil. Estás mostrando debilidad, totalmente lo contrario. La fortaleza está en aquel que puede contenerse y frente al agravio, frente a la falla, frente al pecado de otros, incluso contra vos mismo, frente al error, al dolor y todo, uno puede guardarse en mansedumbre y responder como Cristo respondió: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Luego vimos la paciencia, otro ingrediente fundamental para la comunión. Ser pacientes, y esta palabra paciencia es la palabra macrotumia, ¿verdad? Que habla de un ánimo largo, ¿verdad? Otras porciones traducen esta palabra como longanimidad, ¿verdad? Un ánimo longo, ¿verdad? En portugués se entendería mejor, ¿verdad? Longanimidad, un ánimo largo, ¿verdad? Sí, extender justamente ese ánimo frente a alguien. No, una vez me fallaste y ya fuiste conmigo, ¿verdad? Eso habla de paciencia.
ser pacientes los unos con los otros. Después vimos el tema de soportar, la tolerancia. Y esta palabra implicaba el soportar el mal sin procurar venganza. A veces soportamos el mal, pero decimos, te aguanto ahora, pero esperando más que te va a llegar en algún momento, ¿verdad? Voy a esperar tranquila, me esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, ¿verdad? Te va a llegar. Habla de restringir ese deseo de devolver ojo por ojo, golpe por golpe. Vemos que la enseñanza de Cristo es totalmente contracultural. Él decía, si te pegan en una mejilla, no dale un gancho derecho, poné la otra mejilla, ¿verdad? Totalmente lo contrario a la que nuestra reacción haría, ¿verdad? Que nos toque nomás luego la cara jugando, ey, la cara no, ¿verdad? La oreja no, ¿verdad? Ya nos ofende y yo, ¿verdad? Tolerar el mal sin procurar venganza. Y por último veíamos este vínculo perfecto que une todas las cosas y que mueve todas las cosas, que es el amor, ¿verdad? El amor, dice la palabra de Dios, que el amor cubre o cubrirá multitud de pecados. El amor hace que podamos pasar por alto tantas fallas. El amor nos hace perdonar sin necesidad de que nos pidan perdón a veces. Ese es el amor incondicional, el amor ágape que Dios mostró por nosotros. Y me gustaría continuar en esta mañana hablando acerca de dos puntos importantes acerca de la comunión. Y este primer punto es que la comunión requiere congregarse fielmente. Este punto es totalmente práctico, no hay mucha teoría en esto. Así como la adoración no es una actividad ni un lugar físico, la comunión tampoco se encierra solamente en una actividad ni en un lugar físico. Porque podemos estar acá teniendo una hermosa reunión, una hermosa actividad y estar encerrado acá pero no estar en comunión. Así que la comunión en realidad no es solamente esto es parte. La comunión es una realidad constante, debe ser una realidad en la vida del creyente. Pero aún así, la comunión, en cierta forma, tiene fecha y punto de encuentro para nosotros como cristianos. El domingo, el día del Señor en la iglesia. Es en los días en que la congregación se reúne, donde se encuentran justamente esa adoración y la comunión, donde adoramos nosotros en comunión, entre nosotros y en comunión con el Señor. Es justamente en el día del Señor, en este día donde podemos congregarnos y reunirnos, podemos ver que se produce lo que se conoce como la adoración colectiva o la adoración comunitaria, en conjunto con mis hermanos. Y esto, queridos, la adoración colectiva es parte vital de la vida espiritual. Es parte vital, es de vida o muerte el congregarse o no congregarse. Hay algo que está afectando en sobremanera a la Iglesia de Cristo en general hoy en día, y es la desvalorización del Día del Señor. Cada día se ven más oportunidades para escapar o más razones justificables para escapar del congregarse, para escapar de ser parte de una iglesia local y de ser fiel a asistir a los servicios de esa iglesia. Y esto lleva como resultado que muchos creyentes falten a los servicios de la iglesia con una frecuencia realmente preocupante. Y hermanos, nosotros como iglesia no escapamos de esta realidad. Hay quienes consideran que no es necesario
congregarse tan fielmente en la iglesia. Ese concepto de la religión tradicional que una o dos veces al mes, o cuando empieza la cuaresma, ¿verdad? O cuando tal cosa, eso ya es suficiente. A veces trasladamos al cristianismo supuestamente bíblico y pretendemos vivir vidas cristianas sin ser fieles al congregarnos. A muchos piensan que escuchando predicaciones en internet o escuchando mensajes, no, yo escucho nomás, no hace falta que yo igual me estoy nutriendo, yo igual estoy creciendo. Mentira. No puede haber crecimiento real sin este encuentro entre la adoración y la comunión que se produce en estos días de reunión como pueblo de Cristo. Muchos dicen, y está muy de moda, creo que hay páginas enteras y plataformas gigantes en internet llamadas iglesias online, donde se congregan virtualmente y tienen su cuenta y entran y está el pastor que predica desde su escritorio con una cámara y predica y todos están conectados de manera online, ¿verdad? Es malo, no para quien que vive en Alaska y no tiene ninguna iglesia donde asistir. Espectacular, es un recurso impresionante. Pero hay cristianos que a 2 cuadras de su casa tienen una iglesia bíblica donde asistir. Y no, yo quiero la iglesia online. No, yo voy a ver en tal canal pasa aquella iglesia, voy a ver ahí. Y no tengo la necesidad de congregarme. Desde un principio, el Señor marca la necesidad para quien pretende seguir su voluntad, marca la necesidad de tener un día al menos dedicado a Él. Uno de los 10 mandamientos que incluye el día de reposo, ¿verdad? Tan discutidos y fomentados justamente por los adventistas, ¿verdad? Que dicen que no, hasta hoy en día tiene que ser sábado. Sábado tenemos que reunirnos. ¿Por qué ahora domingo? ¿Verdad? Vamos a ver un poco después el cambio que hubo en el Nuevo Testamento, pero el día del Señor para los judíos, hasta que Cristo vino, era justamente el día sábado. Hasta hoy en día la tradición judía es guardar el Sabbat, el día sábado, el séptimo día, donde Dios descansó después de toda la creación. Y ellos celebran y hacen ese recordatorio, ¿verdad?, de guardar el día de reposo, porque ese día el Señor reposó. Y el énfasis de este día es que era un día estipulado por la ley para 2 cosas fundamentales. Y el Señor es muy sabio. Era un día para refrigerio y meditación espiritual, pero también un día para el descanso físico. Por lo tanto, nadie podía imponer ninguna autoridad sobre nadie el día sábado. Ningún esclavo trabajaba el día sábado en Israel, porque era un día dedicado para el Señor. Era prohibido por la ley que alguien estuviera haciendo trabajo forzoso, porque era un día de descanso. Así como también el Señor estableció que cada 7 años no tenían que sembrar nada en la tierra, para que el séptimo año le den el año sabático, el Sabbat, ¿verdad? El año Sabbat, el año de descanso. Un año dejaban sin trabajar esa tierra. Y está comprobado eso, que si vos sembrás una tierra 6 años y dejás descansar un año, si vos sembrás ese 7 años, el séptimo año, no cosechás después lo mismo de esa tierra. Porque la tierra se autorrecupera y se regeneran muchas cosas que otros sabrán explicar mejor. Pero Dios creó eso con sabiduría. Los esclavos tenían que ser liberados al 7º año de servicio. 6 años podían ser siervos y esclavos. El 7º tenían que ser liberados. Esa era la ley. El día del Señor para los judíos era sagrado. Muchas veces incluso pretendían llevarlo hasta la pena de muerte si vos no cumplías eso. Lo que tanto enfureció a los judíos contra Jesús, primeramente, ¿qué fue?
sanó a alguien el día sábado. ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué no esperó el domingo? ¿Verdad? Y toda esa hipocresía religiosa que ellos tenían, llevaban al extremo ya, ¿verdad? Era más religiosidad que comunión con el Señor. Pero cuando vemos la iglesia primitiva, cuando vemos las primeras iglesias que se fueron formando, y vamos a Hechos capítulo 20, por favor, si me acompañan. Hechos capítulo 20. Versículo 7. La ley judía establecía el séptimo día como día de descanso, como día del Señor. Acá versículo 7, capítulo 20 de Hechos dice, ¿qué día? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que hoy nos quedamos hasta las... El primer día de la semana. El primer día de la semana dice que la iglesia se reunía. Es interesante entender un poco este contexto, que los judíos que participaban de la iglesia, los judíos, no dejaron de guardar el día sábado. Igual iban a la sinagoga el sábado. Pero esa imposición no estaba sobre los gentiles. Los gentiles que hacían guardaban precisamente el día domingo. ¿Por qué? Porque vemos que el día domingo, el primer día de la semana, fue el día en que nuestro Señor resucitó. El domingo pasado celebramos el domingo de resurrección. Eso no es solamente tradición católica, ¿verdad? Es algo histórico. El viernes el Señor fue tomado, el sábado el Señor fue sepultado, antes que sea sábado, perdón. Ya el viernes Él murió, fue sepultado antes que sea sábado, porque no podían enterrar a nadie siquiera el sábado, entonces se apuraron. Y después, el domingo, al día siguiente, según el tiempo judío, 3 días después, que para nosotros sería 1 día y medio, eso podemos estudiar en otra oportunidad, siendo domingo el Señor resucita. A partir de ahí la iglesia de Cristo celebra algo mucho más grande que el día de reposo, que es el día de la resurrección de Cristo. Si vemos en 1 Corintios 16:2, cuando Pablo también hace una instrucción a la iglesia de Corinto, vemos cuál era la costumbre de la iglesia en ese momento. Una iglesia gentil ya en Corinto, y dice, cada primer día de la semana, y acá habla de una ofrenda, dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Así cuando yo vaya, no tenga que yo estar requiriendo, sino que ya haya algo para llevar a suplir necesidad de otros hermanos, ¿verdad? Entonces acá está hablando de la ofrenda, pero habla específicamente de ese programa puntual que ellos tenían. El primer día de la semana, que es domingo. La importancia o el valor real no está en el día. No es que el día sábado es menos importante que el día domingo, sino que está en el motivo de por qué tomamos este día como día del Señor. El motivo de reunirnos cada domingo, cada primer día de la semana, es Cristo. Es su resurrección, es la salvación que logró a través de su muerte y la resurrección. Queridos hermanos, el Señor siempre estableció un día para dedicarle a Él. Obviamente una vida de oración no es solamente un día de la semana, pero sí marca un día en donde su pueblo debe reunirse, donde su pueblo debe congregarse. Hace poco vi algo muy interesante, una imagen en internet que seguro algunos vieron, que hace una comparación entre nuestra diligencia para el trabajo y nuestra falta de diligencia para la iglesia.
Creo que está ahí la imagen. Y muy interesante, algunos pueden ser pues a la pina medio extremo, ¿verdad? Pero que sea extremo no le quita lo real. Al trabajo, 5 días de la semana, mínimo, algunos 6, la mayoría 6 acá, y algunos 6 y medio, ¿verdad? Trabajan también los domingos muchas veces. A la iglesia, un día, ¿verdad? Al trabajo, sos puntual. A la iglesia, mejor voy para la segunda hora nomás ya. Al trabajo, si te sientes mal, igual tenés que estar. A la iglesia, si te sentís mal, no voy. Si llueve, al trabajo, igual voy. A la iglesia, si llueve, me puedo quedar, el Señor sabe. Sin dinero, igual voy al trabajo, como sea. Si no tengo dinero, no voy a la iglesia. Con depresión, igual tengo que ir a trabajar. Estoy deprimido, no me fui a la iglesia porque estoy deprimido. Enfermo, igual voy. Si no es algo de vida o muerte, igual voy a trabajar. Un poco enfermo, ya no voy a la iglesia. Al trabajo hago horas extras. A la iglesia, te preguntas por qué el pastor predica tan largo, ¿verdad? Ya quiero salir. Al trabajo, sin problemas con compañeros. Tengo que lidiar con ellos como sea, tengo que aguantarles, total, son mis compañeros, tenemos que trabajar en equipo, no va a funcionar y hago mi esfuerzo para... En la iglesia, problema con medio mundo. En el trabajo te comprometes y cumplís. En la iglesia, no cumplís tus compromisos si es que te comprometes. El trabajo te mantiene despierto. Tenés que mantenerte despierto de alguna forma. Te pellizcas, lo que sea, por más que sea medio aburrido tu trabajo, ves la forma de estar despierto. En la iglesia, al trabajo trabajás dándolo todo, y ahí dice, en la iglesia no ayudás mucho. O en nada. Quizás sea, como les decía, algo medio extremo, pero en ciertos puntos llega a ser una realidad en nosotros. Nosotros en nuestra lista de asistencia, que si no sabían, de repente hay una hermana que está ahí anotando quiénes están, quiénes no están, tenemos un aproximado de más de 100 personas en nuestra iglesia. Pero cada domingo estamos entre 80 y 85 personas. Hay un rotativo, hay un grupo que va rotando, ¿verdad? Y no quiero que pienses en fulano o mengano, pensá en vos. Ay, ojalá que fulano hubiera estado acá para escuchar eso, no. Pensá en vos. ¿Cuál es tu actitud al momento de congregarte? Este momento donde la adoración se une con la comunión y genera esto hermoso que es congregarnos. ¿Cuál es tu corazón al momento de llegar? ¿Cuánta preparación tenés para llegar acá? Hasta cómo venís preparado mentalmente, físicamente, si te acostaste temprano para levantarte bien a la hora, si ya preparaste algunas cosas de antemano, te organizaste. Nuestra falta de valor al día del Señor a veces se evidencia demasiado. Se evidencia en cosas como la puntualidad, se evidencia en cosas como la falta de compromiso, se evidencia en cosas en nuestra actitud. Queridos hermanos, tenemos ajustes que hacer. No porque el pastor te va a decir algo, no porque los hermanos van a decir, ay, qué carnal. No, es el Señor y vos. Es Dios y tu relación con Él. La razón y el motivo para reunirnos, ¿quién es? Cristo. Y si menospreciamos el momento de congregarnos, estamos menospreciando a ese motivo. No le estamos dando el valor suficiente. Queridos hermanos, es importante darle el valor necesario al hecho de congregarnos. Y si por algo motivo, por fuerza mayor, como se dice, no llegas a estar, tema de salud, pasó algo de transporte, no pudiste salir, hay una variedad de cosas que pueden pasar. Pero ya cuando se transforma en
estilo de vida de ausencia y ausencia y ausencia y ausencia, la comunión no es posible. La comunión no se realiza, no se logra sin el congregarnos. Dios nos dio el cuerpo reunido para animarnos y amarnos los unos a los otros. Hebreos 10, este pasaje célebre que recordamos cada vez que nuestros corazones quieren levantarse en contra de congregarse y decir, soy autosuficiente, puedo hacer mi propia iglesia yo solo, en mi casa. Dice el versículo 24 del capítulo 10, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como, y acá pone el escritor de Hebreos algo interesante, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, y acá está la advertencia, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día que el Señor venga. Y es interesante, muchos dicen que Jesús va a llegar un domingo, ¿verdad? Hay muchos enseñadores que dicen, ¿qué pasaría que si el Señor llega o busca su iglesia un día domingo? ¿Te va a encontrar o no congregado? ¿Te va a encontrar o no en comunión? ¿Verdad? Cuanto más vemos que ese día se acerca, más tenemos que animarnos a estar unidos, congregados. Un carbón fuera de la brasa, ¿qué pasa? Se apaga, se enfría, y es solo cuestión de tiempo para que deje de estar encendido. Pero es algo natural. Si vos estás cerca de la brasa, te vas a encender. Y cuanto más te acercás, más fuego va a haber en vos. Más contagiante va a ser ese ánimo, ese amor también, si vamos incluyendo y agregando esos ingredientes necesarios para la comunión. Dios nos dio este cuerpo para reunirnos. Dale el valor necesario a tu iglesia. Dale el valor necesario a este día del Señor. Sabes que hay muchos cristianos, y es una práctica muy interesante, que practican el día domingo como si fuera día sábado. No es algo que está en la ley, pero muchos dicen, si los judíos guardaban un día entero para el Señor, el día domingo yo voy a guardar entero para el Señor también. Entonces yo voy a la iglesia, voy a mi casa, y es un día de meditación y de descanso total. No es un día de estar saliendo, un día de estar, ellos se concentran y se quedan prácticamente encerrados con su familia, meditando y pasando un tiempo en familia allá adentro, ¿verdad? No es algo que dice la Biblia que hay que hacerlo, pero hay muchos cristianos que deciden tomar esta práctica y toman como un día de reposo el domingo. Van a la iglesia, y hay muchas iglesias que incluso tienen reunión a la mañana, otra reunión a la noche, ¿verdad? Para entregar ese día al Señor también, ¿verdad? Animémonos, exhortémonos a darle valor justamente al congregarnos. Por otra parte, hay otro punto muy interesante con respecto a la comunión. Todo lo que estamos hablando recién entraba dentro de lo que es la comunión local. Pero la comunión en sí de la iglesia de Cristo va mucho más allá que nuestras cuatro paredes. A veces podemos como iglesia caer en el error del fanatismo, de decir, nuestra iglesia, quizás no lo decimos así, pero a veces actuamos de esa forma, es la única iglesia. Es la única iglesia verdadera, somos los únicos que predicamos la sana doctrina, somos los únicos cristianos, así que no podemos, con cualquier otra iglesia que dice que son evangélicos, no. Solo nosotros, y los que salen de nosotros. Entonces solo con los de Encarnación, Mancuello, solo con los de Capitán Mao, y después con nadie más. Solo con los que son bautistas, bíblicos, independientes, fundamentalistas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Solo con ellos. El cuerpo de Cristo, queridos hermanos, es mucho más extenso, mucho más grande. La iglesia universal del Señor, que no es para de sufrir, es la iglesia que incluye a todos los cristianos, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las etnias. Eso es la iglesia. Nosotros somos solamente una iglesia local. Somos parte de ese gran cuerpo que ni nos imaginamos, de millones y millones de personas a través de los siglos que han depositado su fe en el Señor, y somos parte de esa iglesia. Y sabes que cuando hablamos de comunión,
también somos llamados a fomentar la comunión con otros creyentes. Vemos en el versículo, ahí volviendo a Efesios 4, versículo 4 del capítulo 4 de Efesios. Antes dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estos versículos no estaban solamente incluyendo a la iglesia de Éfeso acá. Acá estaba hablando de todos los cristianos, todas las iglesias locales que forman la iglesia universal o la iglesia invisible, como dicen algunos. La iglesia total, el cuerpo de Cristo completo del Señor. Y empieza a hablar un solo cuerpo y se refiere justamente a ese número total de creyentes desde Pentecostés hasta que Cristo recoja a su iglesia. Un solo espíritu se refiere justamente al Espíritu Santo del Señor que bautiza a cada creyente para introducirlo en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu Santo consiste en unir a todos en Cristo. El Espíritu Santo es el que es ese vínculo entre nosotros. Esta es la unidad que el creyente se le pide que conserve. Cuando habla de una misma esperanza, de una misma vocación, de un mismo llamamiento, se refiere justamente a la meta, al objetivo, al final que estamos apuntando. Es la meta que está colocada frente a nosotros. Cada uno que tenga esta esperanza será recogido de este mundo para ser llevado a la presencia de Cristo. En Tito 2:13, este evento es llamado como la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada, que anhelamos, esperamos eso, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y no solamente la iglesia de Yerobiá, los que son parte de la iglesia de Yerobiá van a ser llevados. Cada uno que ha sido salvado por la gracia y pertenece a la iglesia del Señor va a ser llevado. Un solo Señor, el Señor Jesucristo. El señorío de Cristo sobre toda su iglesia, sobre todos los creyentes, crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia. Todos tenemos un mismo jefe. Y si todos servimos a un mismo jefe, somos todos parte de la misma empresa. Una sola fe. Y esto es muy interesante, cuando habla de una sola fe, acá hay un punto de distinción. Se refiere justamente a todo este cuerpo de verdad que en Hechos 2:42 se le denomina como la enseñanza de los apóstoles. Dice que ellos perseveraban en que la enseñanza de los apóstoles. Esta es la fe, ¿verdad?, que cuando es negada se produce esa ruptura, esa división, esa separación. Cuando la enseñanza de los apóstoles no es seguida y se empiezan a agregar pensamientos que no son del Señor, pensamientos que no son bíblicos, prácticas o tradiciones, eso marca justamente el límite de la unidad. La base de la comunión que podemos tener con otros hermanos de otras iglesias, la base de la comunión es el amor, pero también la verdad. Ambos son necesarios, debe haber un equilibrio entre ambos. La verdad y el amor. Segunda de Juan, toda esa epístola de Juan enfatiza justamente eso, que el amor y la verdad son inseparables en el cristianismo. La verdad siempre debe guiar, dice, el ejercicio del amor. Es la verdad la que pone los límites de nuestra comunión que podemos tener con otros hermanos de otras iglesias. El amor debe permanecer de pie ante la prueba de la verdad. La lección principal de segunda de Juan es que la verdad determina los límites del amor.
La verdad determina los límites del amor y como consecuencia de la unidad también. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si no tenemos un equilibrio correcto, si utilizamos solamente el amor, ¿verdad?, y decimos, amemos a todos, ¿verdad?, y tengamos comunión con todos, ¿qué pasa? Nos vamos a lo que se denomina ecumenismo. No tener ningún filtro de con quién nos juntamos. ¿Vos crees en Dios? Sí, somos hermanos. No, espera un poco. Hay verdades fundamentales que no son negociables. Hay doctrinas básicas y hay un piso que hay que establecer para saber si podemos estar parados juntos. Y es la verdad la que marca justamente esa cancha, si somos o no parte del mismo equipo. La verdad, si solamente nos tiramos por el amor, eso es lo que, en pro del amor, es que nace el ecumenismo, ¿verdad? No, el Señor quiere que seamos uno y que nos amemos, sin importar las diferencias. Entonces juntémonos y se hacen todos estos pactos ecuménicos, ¿verdad? Y vemos, por ejemplo, el Papa que está ahora es un Papa conocido por su ecumenismo, que se ha juntado con grandes rabinos del judaísmo, se ha juntado con el Papa incluso del área rusa, ¿verdad? Del Papa de la Católica Ortodoxa, creo que se llama. Se ha juntado con grandes predicadores pentecostales, cristianos, incluso pastores bautistas, y se han juntado para hacer justamente esa unidad que ellos dicen que el Señor quiere que se haga. Eso no es así. La verdad determina la unidad. Como les decía, tenemos que tener un equilibrio. Si nos vamos solamente al amor, nos vamos al ecumenismo. Pero también si solamente decimos la verdad, y no estamos dispuestos a entender que hay ciertos puntos en donde pueden haber diferencias que no son básicas, ¿verdad? Y si decimos solamente la verdad, si creen exactamente lo que nosotros creemos, y si hacen las cosas como nosotros hacemos, ahí podemos tener comunión. Ahí nos vamos al otro extremo, que es el aislamiento, el aislamiento, que nos aislamos, vivimos en una isla, y tendemos muchas veces a ir a uno de esos dos extremos, pero necesitamos tener ese equilibrio. Una fe, un Señor, un espíritu, un cuerpo, un solo bautismo. Se refiere al bautismo también del Espíritu Santo, que es el verdadero bautismo. El bautismo que hacemos físicamente es solamente un simbolismo de ese bautismo real que hay espiritualmente en nosotros, ¿verdad? Y después termina diciendo versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y vuelve a hablarnos ya de Dios como Padre. Habla de su paternidad sobre cada uno de sus hijos, haciéndonos a nosotros parte de una misma. ¿De una misma? Si Dios es Padre, si Dios es el Padre de cada uno de nosotros, ¿qué somos? Familia. Una misma familia. Sin importar que vivamos en casas diferentes, seguimos siendo familia. El carácter de hijos de Dios se recibe solamente por Cristo a través del Espíritu Santo. Y es el Padre quien registra y pone ese sello justamente de unidad en nosotros. Queridos, tenemos que ser sabios en poder marcar justamente cuáles son esas verdades fundamentales que no son negociables. No solo los bautistas tienen la verdad. No somos dueños ni los únicos intérpretes de la verdad. No somos los únicos bíblicos.
Hay miles de iglesias que tienen otra denominación, que incluso pueden tener prácticas más bíblicas que nosotros. Hay cosas que quizás nosotros hacemos por tradición, ni sabemos por qué las hacemos, pero las hacemos. Debemos diferenciar cuáles son las doctrinas periféricas, ¿verdad? Que están que no son centrales. La Biblia nos llama en Gálatas 1:8. Si vamos a ir rápidamente ya para ir terminando. Gálatas 1:8. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, ¿sea qué? Maldito. Sea anatema. Alejate de eso, sepárate absolutamente de eso. Nosotros como iglesia practicamos esta separación. De todos aquellos que no prediquen el evangelio, no podemos tener comunión con ellos. Si tienen un evangelio diferente, que por cierto dice Pablo en los versículos anteriores, no es que haya otro evangelio, ¿verdad? Solo predican algo que no es el evangelio, es algo diferente. Cuando el evangelio está en juego, no hay posibilidad de comunión con otras iglesias. Pero hermanos, si una congregación cree en el Señor Jesucristo, en su deidad, en su muerte, en su resurrección, cree en todo lo que implica el evangelio, lo básico de la doctrina de la palabra de Dios, podemos tener comunión con ellos. No, pero ellos usan mantilla, las mujeres se cubren. Eso es periférico. Eso es algo que no es algo central. No, pero las mujeres usan pollera, acá usan pantalón sin problema. ¿Qué tiene que ver? No que ellos no recogen los diezmos. No que ellos usan la bolsita para la ofrenda. No que ellos se reúnen a la noche. Hay cosas que son muy periféricas, que no son centrales. No, ellos usan batería. Ellos apagan un poco las luces en el momento de la adoración, de las canciones. El que canta de repente levanta las manos. Y a veces jugamos demasiado y llegamos al punto de ser legalistas. El legalismo, el fanatismo religioso por cosas que no son fundamentales, ha sido una de las cosas que más ha entorpecido el avance del reino. Aquí en nuestra ciudad solamente, y es algo que queremos promover y estamos trabajando para eso, tenemos más de 5 o 6 iglesias con las que podemos tener comunión. Y uno dice, ¿en serio pensamos que era lo único en Alto Paraná? Tenemos iglesias, pero ¿qué pasa? A veces nos encerramos en nuestro mundo y en nuestras necesidades y perdemos lo hermoso de poder tener comunión con hermanos de otro contexto, de otras realidades, de otras situaciones, y ser de ánimo. Imagínate lo que es, si es de ánimo para nosotros comenzar una nueva obra, juntarnos, y lo más fácil que va a ser juntarnos con 2 o 3 iglesias y comenzar una nueva obra. Que en vez que solamente nuestra iglesia apoyo misionero, seamos 3 iglesias, 4 iglesias, sin necesidad que tengamos el mismo título, la misma etiqueta. Mientras prediquen la sana doctrina, podemos tener comunión con ellos. Hay una diferencia entre el principio y la práctica. Hay una diferencia entre la función y la forma. No que ellos solamente hacen evangelismo ilustrado. Nosotros hacemos solo evangelismo personal. Es la forma en la que se está haciendo. Es la práctica. Pero el principio es predicar el evangelio. Y lo hacen, sí, bueno, pero de una forma distinta, está bien. Adoran al Señor, alaban al Señor, sí. Pero lo hacen distinto, bueno, es una forma.
mientras sigan el parámetro de la orden, de la decencia que el Señor marca en la iglesia, está bien. Debemos ser también cuidadosamente flexibles en estas cosas. No tirarnos al libertinaje, al ecumenismo, ¿verdad? Ni tampoco tirarnos al legalismo. La doctrina fundamental no se negocia, el Evangelio no se negocia. Debemos mostrar amor, unidad, guardar el vínculo de la paz con todos aquellos de quienes tengamos testimonio de que son verdaderos creyentes en Cristo, independientemente de las diferencias que puedan haber. Y en la medida que sea posible debemos cooperar y trabajar con otras iglesias hermanas en proyectos comunes para el avance del reino de Cristo. Tenemos hermanos que conocemos de otras iglesias, busquemos tener comunión con ellos. Busquemos arreglar problemas de comunión con ellos. Somos conscientes de que hay hermanos que ya no están acá en nuestra iglesia, pero están en otras partes, congregándose y son fieles ahí. Y a veces pensamos que porque fulano se mudó de iglesia, él está apartado y no puedo hablar con él. Y le entregamos y ya no. No. La comunión es enfático para cada uno aquel que tiene a Dios como Padre, a Cristo como Salvador y al Espíritu Santo como el sello en su vida. Somos llamados a guardar la unidad y poner estos ingredientes en esta comunión local y universal, intereclesiástica. Si vemos hermanos de otras iglesias, saludémosle, abracémosle, preguntémosle cómo están, averigüemos si hay forma de establecer, comamos algo con ellos, invitémosles. Es de mucha bendición poder hacer esto entre iglesias que a veces están luchando la misma cosa, pasan por las mismas situaciones, pero son dos y piensan que están solos. Es mucho más fácil cuando nos juntamos, ¿verdad? Y teniendo como parámetro la verdad, podemos amarnos mutuamente. Vamos a terminar orando. Son dos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta sobre la comunión y la unidad. Padre Santo, te damos las gracias una vez más por tu palabra que es tan clara. Gracias porque en ella podemos ver tu voluntad y no lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece. Y Señor, ayúdanos a hacer los ajustes, a poder ajustar, atornillar lo que quizás no está bien firme o lo que no está, poder agregarlo, Señor, a nuestras convicciones, a nuestros principios de vida. Señor, queremos aprovechar esta oportunidad para pedirte que nos ayudes a poder ser mejores guardianes de la unión entre nosotros. Que nos ayudes, Señor, a poder cuidar con mucho celo esa evidencia que debe haber entre nosotros de unidad. Que cuando los de afuera vean, cuando el mundo vea tu iglesia, puedan reconocer que Dios está aquí, que Cristo está acá. Que a pesar de nuestras diferencias múltiples que pueden haber, estamos unidos. A pesar de situaciones que puedan haber, de pecados que podamos cometer los unos contra los otros, podemos resolver esto como una familia, entendiendo que somos llamados a ser humildes, a ser mansos, a ser pacientes, a tolerarnos, a soportarnos, a amarnos sobre todas las cosas. Y Señor, también aprovechamos para pedirte por otras iglesias que quizás están en nuestra región, que están predicando tu palabra, están predicando la sana doctrina. Te pedimos por esos pastores, por esos líderes ancianos que están, Señor, fielmente sirviéndote. A veces pensamos que somos los únicos, pensamos que estamos solos,
pero tú eres tan grande, Señor, que permites que tu obra avance sin nuestro permiso. No somos dueños de tu obra, Señor. Y ayúdanos, Padre, a poder también establecer puntos de comunión que sean de bendición para nosotros y para otros, que nosotros seamos bendecidos con esta comunión y que podamos ser de bendición para otras personas, para otras iglesias, otras congregaciones. Te rogamos por todas las iglesias que forman parte también de la asociación de la que somos parte, por cada pastor, cada líder, diácono, siervo, colaborador en cada ministerio, cada cosa que ellos realizan. Te rogamos por sus vidas. Y te pedimos por nuestros corazones, Señor, que nos ayudes a estar predispuestos a la unidad y al trabajo en conjunto, Señor, para tu gloria. Y estar dispuestos a dejar nuestras formas y ciertas prácticas para poner tu gloria enfrente, para poner tus propósitos primero, Señor. Y podamos darte la honra y la gloria, Señor, al vivir una vida o a vivir vidas en unidad y en comunión como Cristo te rogo. Oramos y te pedimos todo esto, agradeciéndote una vez más por este hermoso culto que lo hicimos y lo hacemos en tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.